Hola y gracias por acompañarnos en la cuarta lección en nuestra serie sobre examinando a nosotros mismos. Y queremos empezar nuestro mensaje con una pregunta. ¿Se acuerda usted de la fecha de su cumpleaños espiritual? En otras palabras, ¿cuándo nació de nuevo usted? ¿Cuándo se hizo cristiano usted? ¿Se acuerda la fecha? Y mientras está contemplando eso, esta pregunta, ¿por qué será que todos nos acordamos de la fecha de nuestro cumpleaños físico, pero nos cuesta acordarnos del día en que fuimos salvos? Hay un asunto importante en todo esto. El poder acordarse de una fecha no es la cuestión central de esta lección. La Biblia nunca nos manda o nunca nos enseña a celebrar la fecha de nuestro bautismo cada año. Sin embargo, el no poder acordarnos de esta fecha puede ser un síntoma de un problema más grave. El problema de olvidar el significado de nuestro bautismo. Puede existir el problema de que nuestro bautismo haya perdido el impacto que debe tener en nosotros hoy, en nuestras vidas y en nuestra conducta. Así que el título de nuestro mensaje hoy es Me acuerdo de mi bautismo. No es un problema nuevo, es tan antiguo como la iglesia del primer siglo en Roma. Cuando Pablo escribe una carta a esta iglesia, carta que llamamos Romanos, especialmente en el capítulo 6, cuando él les hace la pregunta en el versículo 3, Romanos 6:3, ¿o no sabéis? Y empieza hablando de su bautismo. Era una pregunta retórica, porque Pablo sabía por qué ellos se habían bautizado, ellos sabían por qué se habían bautizado. El problema no era el saber, el problema no era conocimiento, el problema era el olvido. Habían olvidado algunos principios importantes en su bautismo. Y queremos considerar este problema en este sermón, cada uno examinando a sí mismo. Y queremos dividir el sermón en dos partes, con dos preguntas. Número 1, me acuerdo de mi muerte al pecado. Y número 2, me acuerdo de mi nueva vida después del bautismo. Vamos empezando con esta primera pregunta. Me acuerdo en realidad de mi muerte al pecado. Tenemos que empezar un poquito antes de nuestra muerte al pecado, cuando anduvimos todavía en el mundo fuera de Cristo antes de nuestro bautismo y la conciencia nos remordía. La conciencia que tenía muchas oportunidades para escuchar el Evangelio. Por semanas, quizás por meses o años, sentados escuchábamos sermones e himnos de invitación sin número, pero muy inquietos, ¿verdad? Quizás los nudillos de la mano se ponían blancos al agarrar la banca durante el himno de invitación, sabiendo lo que debíamos hacer, pero no queriendo hacerlo. Vimos a otras personas pasar a la primera banca para ser bautizados, y a la vez los admirábamos, pero también nos molestaban, porque remordía a ellos nuestra conciencia. Algún día voy a obedecer el Evangelio, decíamos a nosotros mismos. Y por mientras, la batalla interior seguía. Y esta era la conciencia que tuvimos que nos remordía antes. Una conciencia muy familiarizada con el mundo. Algunos lo habíamos probado todo antes de obedecer el Evangelio. Las drogas ilegales, el alcohol, la fornicación, los clubes nocturnos, trabajando tal vez 40 horas o más a la semana simplemente para conseguir el cheque de sueldo y luego tirarlo a la cerveza o los placeres de fin de semana. Y sí, varias veces nos encontrábamos fuera de la ley también. Y tal persona tal vez hubiera caído todo al fondo. No podía vivir en paz en casa y no podía quedar en empleo seguro. Estaba cansado de la misma rutina que no tenía salida.
En las palabras del apóstol Pablo, en Romanos capítulo 6, versículo 21, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Y esto era la conciencia que tuvimos antes de nuestro bautismo. Ahora, ¿se acuerda usted de toda esta carga que le fue quitada en el día de su bautismo? Por fin escuchamos el Evangelio y por fin decidimos, hoy mismo voy a ser bautizado para el perdón de mis pecados. ¿Y cómo se sentía usted después? Justo, limpio, puro. Jamás nos habíamos sentido más justos en toda la vida, porque nadie podía acusarnos de cosa alguna. No teníamos nada de qué avergonzarnos. Y podíamos escuchar los sermones ahora sin inquietarnos. Ahora cantábamos el himno de imitación para animar al otro, y no como si todos estuvieran cantando solamente a mí. Y por primera vez en nuestras vidas nos sentimos que Dios estaba a favor nuestro y no que estábamos luchando en contra de Él siempre. ¡Ay, qué bonito, qué sentimiento más bonito en toda la vida! El día que morimos al pecado. La carga fue quitada. Y cuán alegres nos sentimos. Todo lo que hacíamos después lo hacíamos con mayor gozo y con sonrisa. Trabajábamos más duros y jugábamos más duros. Jamás en la vida dormíamos tan tranquilos como en el día de nuestra obediencia al Evangelio. Pero cuando se quita la presión, cuando se quita el apuro, cuando estas cosas se nos quitan, algo curioso pasa en la vida del ser humano, lo cual nos hace volver a la exhortación de Pablo en Romanos capítulo 6. Él dice en Romanos 6:2, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Se pasó el momento de gozo y ese alivio, y algunos de los cristianos en Roma, como algunos de nosotros, volvíamos a vivir en el pecado. En el capítulo 6, versículo 3, Pablo dice que el bautismo representa el momento en que morimos. Era la sepultura de nuestra muerte al pecado. ¿Y cómo morimos al pecado? Según Pablo en el versículo 6, morimos por la crucifixión. Tuvimos que matar al viejo hombre, siendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, es decir, juntamente con Jesucristo. Así que en el versículo 11 Pablo dice, consideraos muertos al pecado. En otras palabras, no usar el cuerpo como instrumento de iniquidad, versículo 13, ni como siervo de ello, versículo 16. ¿Por qué? Porque en el bautismo morimos al pecado. Ahora, ¿me acuerdo de mi bautismo? En otras palabras, me acuerdo de mi gratitud por el perdón que Dios me dio. La gratitud tan fuerte que yo ya no quería nada que ver con el pecado. Juan, en su primera carta, 1 de Juan, capítulo 3, versículo 5. En la primera parte del capítulo, hablando de cómo debemos de perfeccionar la santidad y cómo debemos de eliminar el pecado y no vivir y practicarlo en nuestras vidas, versículo 5. En 1 de Juan, capítulo 3 y el versículo 5, el apóstol Pablo dice esto. 1 de Juan 3, 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Cristo vino con el propósito de quitar pecado. ¿Cómo podemos volver a poner lo que Cristo vino para quitar? Y el día que yo me bauticé,
muriendo al pecado, yo no quería nada que ver con el pecado. Puedo decir que mi vida hoy refleja el hecho de que me acuerdo de mi bautismo y me acuerdo de mi muerte al pecado. Pero me acuerdo de mi nueva vida después del bautismo. ¿Se acuerda usted de su nuevo celo en el día de su bautismo? Estábamos listos a prender fuego al mundo el día que nos bautizamos, ¿verdad? Teníamos tantos familiares, amigos, vecinos con quienes íbamos a compartir el Evangelio y estudiábamos la Biblia cada día y crecíamos, disfrutábamos la preparación de las lecciones para la clase bíblica y nunca quedamos satisfechos con el estudio bíblico, siempre buscábamos más y más oportunidades. Anticipábamos con ganas las reuniones de la iglesia con los santos, el canto de himno, el participar de la cena. ¿No se acuerda usted? Muchos que crecían asistiendo a reuniones de la iglesia del Señor como niños, se acordarán de como niños soñaban con el día que podían bautizarse para poder participar de la cena del Señor por primera vez, participar en ese pan y participar en ese fruto de la vid. Pero con el tiempo algo pasa. Empezamos a ver a otros cristianos mayores de edad que no manifestaban el mismo entusiasmo. De hecho, algunos querían echar agua fría en nuestro entusiasmo. Vivían cómodos en este mundo, pero sin compartir el Evangelio con otros. Y comenzamos también a ver en la iglesia la hipocresía o actitudes del mundo, peleas y divisiones, rompimiento de comunión entre hermanos. Y todo esto nos desanimaba. Y decíamos, ¿por qué intentar? No vale la pena. ¿Por qué seguir adelante? Cuando la verdadera razón era que simplemente se nos olvidó nuestro bautismo y mi nueva vida. Pedro se dirige a esto en su segunda carta, capítulo 1, versículo 9. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Pedro, en este contexto, está hablando de un cristiano de celo. Un cristiano que está añadiendo cosas a su fe, la virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, etc. Está creciendo. Pero dice en el 9, el que no tiene estas cosas, el por qué es, se le ha olvidado. Se le ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Era un problema no solamente de nosotros, sino de los primeros cristianos. El autor del libro de Hebreos, en Hebreos capítulo 10, tiene que tratar este asunto cuando escribe a esos cristianos lo siguiente, en Hebreos 10, los versículos 32 hasta el 39. Hebreos 10, 32. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma.
Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Estos cristianos estaban en peligro de tirar su confianza. ¿Y por qué? Porque se les había olvidado. Traed a la memoria los días pasados, dice el autor aquí. Esto nos hace volver a la exhortación de Pablo a los romanos, donde empezamos, en Romanos capítulo 6. Él les exhorta a acordarse de su nueva vida después de su bautismo. Romanos 6, la segunda parte del versículo 4 y versículo 5, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y Él está hablando aquí de una resurrección espiritual, una nueva vida. Como el versículo 11 aclara, la segunda parte, Romanos 6, 11, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y un poquito después, en el versículo 13, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Cuando hacemos la pregunta, me acuerdo de mi bautismo, estamos preguntando, me acuerdo de mi nueva vida de celo y servicio en el Señor. ¿Hay celo en mi vida que refleja el hecho de que me acuerdo de mi bautismo? ¿O será que mi tibieza muestra a todos que he olvidado y produce en mi Señor solamente la náusea? Estoy pensando en lo que Cristo dijo a la iglesia en la Odisea, a estos cristianos que se reunían aquí en Apocalipsis capítulo 3, empezando en el versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hermanos, si tratamos, todavía podemos traer a la memoria la gratitud que sentimos el día en que Dios borró nuestro pasado. Y así podemos renovar nuestra resolución de jamás volver al pecado. Si tratamos, si procuramos, podemos despertar aquel celo anterior, podemos soplar las ascuas en llama de fuego otra vez, pero ahora con mayor madurez, con mayor sabiduría, con mayor paciencia o resistencia que tal vez no tuvimos en el día de nuestro bautismo. Y tal vez usted, amigo, no tiene hoy un bautismo de qué acordarse. Usted puede cambiar eso hoy y así disfrutar una conciencia limpia. Usted puede contactarse con nosotros y le ayudaremos a obedecer el Evangelio. Gracias y que Dios les bendiga.